El mes pasado habíamos empezado sobre el proceso de evaluación, sobre cómo implementar en la formación no presencial, recordarán ustedes. Esta vez vamos a trabajar con los instrumentos de evaluación en la formación no presencial. Cabe mencionar que no son instrumentos nuevos, son los mismos que conocemos, pero solamente es adaptarlos, ¿no? Adecuarlos al contexto en el que nos encontramos actualmente, al igual que nuestras fichas de actividad que mencionamos en la segunda asistencia técnica. Recordar, antes de sumergirnos en esta temática, recordar que la segunda asistencia técnica estuvo focalizada en la ficha de actividad y en la integración de las herramientas digitales, ¿verdad? La tercera asistencia técnica abordamos todo lo que corresponde a metodologías activas y en esa oportunidad focalizamos el estudio de casos. En la penúltima, porque esta es la última, en la penúltima abordamos lo que es la evaluación, ¿verdad? Recordarán ustedes las imágenes, hicimos todo un proceso de reflexión desde la evaluación tanto del estudiante como del docente, ¿no? Cómo se sentía. Y también abordamos la retroalimentación, que tan importante era saber dar la retroalimentación para que el estudiante se apropie de él y pueda integrar las mejoras en sus trabajos, en su aprendizaje. Muy bien. Lo que nos hemos planteado para el día de hoy es el siguiente: orientar el uso de instrumentos de evaluación de acuerdo a los aprendizajes que se deseen evaluar en la formación no presencial. En realidad, no específicamente es en la formación no presencial, sino también en la presencialidad, ¿verdad? Todos sabemos que dependiendo del tipo de aprendizaje que vamos a evaluar, tenemos que escoger un instrumento de evaluación. Si mi aprendizaje, me adelanto un poco, si quiero evaluar aprendizaje procedimental, pues tendré que escoger un instrumento que me permita recoger información sobre eso, ¿verdad? Si quiero evaluar un aprendizaje más cognitivo, pues tendré que escoger otro instrumento que me permita recoger esa información. Muy bien. A continuación, ¿verdad? Aquí hay un pequeño videíto que para que ustedes puedan escuchar es necesario que yo cambie un estado. Es cuestión de la plataforma. A ver, permítanme por favor unos segundos, porque en el modo en que me encuentro actualmente no lo van a poder escuchar. Tengo que cambiar de modo. Veamos, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Daniela Santos Calderón, soy alumna del CEPRO Inca Garcilaso de la Vega y el día de hoy vamos a preparar un riquísimo queque de quinoa y arándanos. ¿Qué tiene de especial este queque de quinoa? Es que en lugar de utilizar la harina que utilizamos para elaborar nuestros postres, vamos a utilizar harina de quinoa. Este cereal contiene 9 aminoácidos que nuestro cuerpo necesita: calcio, hierro, magnesio, vitamina C, vitamina E, B1, B2, niacina, fósforo y es fuente de omega 3 y 6. De entre sus propiedades, es un antioxidante, previene el estreñimiento, ayuda a reducir el colesterol y disminuye el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Es sumamente importante incorporar este cereal dentro de nuestra dieta diaria. Comencemos a preparar este riquísimo queque de quinoa y arándanos. 190 mililitros de leche, 250 gramos de harina de quinoa, 130 mililitros de aceite, 2 cucharitas y media de polvo de hornear, media cucharita de bicarbonato, 3 huevos, 1 cucharita de esencia de vainilla, 100 gramos de azúcar, media cucharita de sal, 100 gramos de arándanos. Comenzaremos con la preparación. Engrasamos nuestro molde y colocamos papel de manteca. Eso lo reservaremos. Comenzaremos a cernir nuestros ingredientes secos: la harina, el polvo de hornear, el bicarbonato y la sal. Empezaremos a batir las claras hasta llegar al punto hilo. Y luego agregaremos el azúcar, de poco en poco. Seguiremos batiendo hasta alcanzar el punto nieve. En otro bol, cremaremos las yemas, el azúcar restante, la esencia de vainilla, hasta llegar al punto mayonesa. Al ver que duplicaron su volumen, agregaremos el aceite y la leche. Seguiremos batiendo e incorporaremos en 3 tandas
los ingredientes secos hasta poder lograr una mezcla homogénea. Luego incorporaremos el punto nieve poco a poco hasta culminar con ello y verteremos nuestra mezcla en nuestro molde. Por último, agregaremos nuestros arándanos enharinados y lo llevamos al horno precalentado a 200 grados por espacio de 45 a 50 minutos. Y a disfrutar de nuestro rico queque de quinoa y arándanos. Listo, estamos en la misma pantalla. Ahora sí, el texto es legible, ¿verdad? Ya he cambiado el modo de optimización. Bien, lo que acabamos de observar en este video, hemos visto a una joven que pone en evidencia sus saberes, ¿verdad? Y podríamos dividir en dos grandes partes este video, ¿no? La primera parte, donde ella da a conocer toda la presentación de la temática, presenta los ingredientes, explica las propiedades de los ingredientes y los beneficios que estos tienen para la salud, ¿verdad? Y la segunda parte, a través de fotografías, ¿no? Ella captura esas imágenes y nos hace llegar el modo de preparación de ese cake. Bien, pues es una forma de evidenciar que tú, esta profesora, ¿no?, que nos compartió el video para evidenciar los saberes del estudiante, ¿no? Y también estamos observando el esfuerzo que tiene la estudiante. Al parecer tiene un pequeño guión, ¿verdad?, que le ayuda para poder explicar lo que ha aprendido. Y muy bien, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues mira, las preguntas que nos formulamos es ¿qué aprendizajes se pueden evaluar? ¿Hasta dónde podemos evaluar en este contexto? ¿Y qué instrumentos podemos utilizar para evaluar esos aprendizajes, ¿no? Vamos a ver ahora la siguiente diapositiva. Y aquí tenemos qué es evaluación, así también lo hemos abordado en la asistencia técnica anterior. Y sabemos nosotros como profesores que muchos autores han escrito sobre lo que es evaluación. Y una definición, conocida por todos nosotros, sabemos es que la evaluación es un proceso que consiste en obtener y seleccionar información, ¿verdad?, referente a nuestros estudiantes, referente a los procesos, elementos del currículum, etcétera, con el propósito de emitir un juicio de valor, ¿no? Y que todo eso nos oriente a la toma de decisiones. Ese es el concepto de definición usual que nosotros tenemos. Pero queremos también mostrarles esta definición de evaluación que hemos encontrado y que se orienta mucho a nuestro nivel educativo de la educación técnica productiva, ¿no? Lo leemos juntos. Dice, la evaluación es uno de los factores principales del proceso de enseñanza-aprendizaje, porque analiza las competencias que un trabajador necesita. Entre tanto, esa evaluación no puede ser hecha solamente con el empleo de test escritos. Son esenciales las tareas contextualizadas, ¿verdad? Y de alguna manera es lo que hemos estado diciendo anteriormente en las asistencias técnicas anteriores, recordarán ustedes, ¿no? Que hemos venido recalcando que los test escritos están bien, pero hay que adecuarlos para que inviten a la movilización de esos procesos cognitivos, de análisis, de reflexión, etcétera, para que ellos puedan marcar una respuesta, ¿verdad? No basta con lo que sean solamente contenidos, ¿no? Y esas tareas que sean contextualizadas. Y en ese sentido, hemos nosotros hablado mucho de las actividades de aprendizaje, ¿no?, que tienen que responder a un contexto real, que tiene que movilizar también de la misma manera todos esos procesos cognitivos que ya hemos mencionado. Pero todas las definiciones que podamos encontrar en la red y las que nosotros hayamos podido aprender en ese camino de hacernos docentes, todas esas definiciones tienen un esquema básico, 3 elementos en los cuales se fundamenta. ¿Cuáles son? Pues aquí las presentamos como 3 fases, de acuerdo a este autor que ustedes ven en la fuente, y que son obtener información, formular juicios y tomar decisiones. Son 3 fases que debe tener como base la evaluación. Nos dijeron
obtener información, formular juicios y tomar decisiones. Muy bien. ¿De qué manera vamos a obtener información? Pues a través de los instrumentos de evaluación, ¿verdad? ¿Qué tipo de aprendizaje vamos a evaluar? Por lo tanto, de acuerdo a eso, tenemos que saber qué instrumento vamos a escoger para recoger esa información, ¿ok? La fase de formular juicios, de tomar decisiones, es un proceso quizás un poco más introspectivo, un poco más abstracto que cada uno de nosotros tiene que desarrollar a partir de ese recojo de información, ¿verdad? Muy bien, porque todo esto nos va a llevar al final de todo el proceso de evaluación a una calificación. Que sabemos bien que ese proceso de evaluación no nos orienta, o sea, no lo hacemos por asignar una nota al estudiante, sino que ese proceso de evaluación nos permite acompañar todo ese proceso, ese periodo académico, ¿no? Ese proceso de aprendizaje que tiene el estudiante y que nosotros vamos a estar con ellos y vamos a ver las medidas correctivas también para que el estudiante logre ese aprendizaje, ¿ok? Pues bien, se dice, por ejemplo, una prueba de matemáticas, ¿no? Yo le puedo asignar una calificación de 12 y está desaprobado, ¿no? Con 13 sabemos que es aprobado. Pero, ¿cuál es la diferencia entre un 12 y un 13? ¿No? Por eso se dice que en este proceso de evaluación se trata de ser objetivos, pero también sabemos que hay un nivel fuerte de subjetividad. Ese nivel de subjetividad nos puede llevar quizás a una calificación no tan justa, podría ser, porque muchas veces nuestro estado de ánimo puede llevarnos a la asignación de una nota que no es la correcta para el estudiante, ¿no? Entonces nuestras emociones, nuestros estados de ánimo tiende a veces a hacer de que perdamos la objetividad de esa calificación, de esa evaluación. Es decir, ahora estoy calificando una prueba y estoy de buen humor. Y puedo decir, ok, voy a tocarle, pues este chico, de acuerdo a lo que vea, me parece. O quizás los desaprobé, estuve de mal humor y lo desaprobé, ¿verdad? Entonces, y más tarde, ya pasé, mi estado de ánimo está un poco mejor, vuelvo a coger la misma prueba y me doy cuenta que no le corresponde pues esa nota. Entonces cambio, digo, no, ¿por qué lo voy a desaprobar? No, está mejor, entonces lo apruebo. Entonces, miren cómo fluye estas cosas, ¿no? De nuestros estados de ánimo, la subjetividad que pueda influenciar en nosotros en algún momento, ¿no? O sea, es probable. Entonces, se dice pues que para evaluar una prueba de matemáticas y asignarle la calificación correcta, se necesita 13 docentes, 13 profesores que califiquen la misma prueba para poder decir el promedio de que realmente, la nota que realmente el estudiante está, ¿no? Y es más complejo cuando la calificación es de una prueba sobre filosofía, por ejemplo. Vale, tendrás que buscar ahí. Cita aproximadamente unas 130 docentes. Es en una investigación hace algún tiempo atrás. Bien, y también el proceso de evaluación, como todos los docentes sabemos, que también nos sirve a nosotros para tomar medidas correctivas en nuestro quehacer, porque en ese proceso de acompañamiento, en el logro de aprendizaje de los estudiantes, podemos darnos cuenta nosotros si nuestros materiales, nuestros recursos son los adecuados, son los óptimos, ¿no? Entonces, voy tomando medidas correctivas para mejorar recursos, para mejorar materiales y que eso permita al aprendizaje del estudiante. ¿Sí? Bien, pasamos a la siguiente. Si bien es cierto, para recoger esa información, para poder evaluar a los estudiantes, necesitamos también nosotros de algunas de evaluación. ¿Qué sabemos como técnicas de evaluación? Como bien sabemos, los docentes, ¿no? Son procedimientos que permiten percibir o captar conductas, conocimientos, habilidades, actitudes y valores que exteriorizan los estudiantes en el proceso
educativo, ¿no? Que también son conocidas por nosotros, es la observación, el análisis de productos y las pruebas, ¿verdad? Entonces, quizás en la presencialidad no tendríamos ningún problema, por ejemplo, con la observación, porque estamos allí con el estudiante, podemos estar frente a frente, observar su comportamiento, su forma de interactuar con sus compañeros, con el docente, etcétera, ¿verdad? Pero quizás en la formación no presencial ya la técnica de observación quizás ya no es tan cercana, podría decir, como en la presencialidad, ¿no? Sin embargo, en mi opinión, pienso que está como, lo podemos percibir, ¿no? Recordemos, por ejemplo, este videíto que acabamos de ver de la joven cuando nos explica, ¿no? ¿Qué hemos observado en ella, no? Hemos observado, pues, que se esfuerza por explicar la teoría, ¿no? Lo que ella ha aprendido, y se esfuerza por explicar también la preparación de ese pastel, ¿no? Que hay una responsabilidad que ella está poniendo en evidencia al enviar ese video a su profesora y se esfuerza porque todo esté claro, ¿no? Ella ha separado en dos partes ese video. Primero voy a explicar esa parte conceptual que he aprendido, ¿no? Y luego voy a poner en evidencia lo que sé hacer en la elaboración del pastel. Entonces, son cosas que podemos observar a través de estos recursos, ¿no? Inclusive lo puedes hacer ya sea en modo síncrono o en modo asíncrono, ¿no? Puedes hacerlo de esas dos formas, a través de un video, una videoconferencia. Recuerda que siempre es de corta duración, ¿no? O sea, dependiendo de lo que quieres hacer también, ¿no? Bien. Sin embargo, los otros dos instrumentos que, en mi opinión, se pueden ajustar un poco mejor a este contexto en que nos encontramos, es el análisis de productos, ¿no? Que te permite evaluar el conjunto de esas tareas, de actividades que realizan nuestros estudiantes. Lo otro están las pruebas, ¿no? Los exámenes escritos, ¿no? En esta ocasión, en este contexto, podemos recurrir, pues, a los exámenes, lo que mencionábamos en la asistencia técnica anterior, quizás a unos cuestionarios hechos en línea, en Google Form, por ejemplo, ¿no? Los que tenemos acceso a una plataforma, pues cuestionarios que nos permitan, etcétera, ¿no? A través del correo electrónico, a través de algunos cuestionarios, ¿no? En fin, son dos tipos de técnicas a las que podemos recurrir. Pero estos tipos de técnicas tienen que estar, pues, relacionados con los instrumentos de evaluación, ¿verdad? Todos sabemos eso. Veamos qué son los instrumentos de evaluación. Bien, como todos sabemos también, son elementos físicos que nos permiten recoger o registrar información de los aprendizajes, ¿no? Y estos se elaboran en función de los criterios de evaluación. Es decir, nosotros debemos tener claro cuál es el criterio de evaluación, cuáles son nuestros indicadores, ¿verdad? Entonces, en base a ellos, también podemos diseñar nuestro instrumento de evaluación. Lo que sí debemos cuidar que estos instrumentos sean válidos, sean confiables y sean objetivos, ¿ok? ¿Qué quiere decir que sean válidos? Pues quiere decir que este instrumento refleje la situación real del aprendizaje, el que necesitas evaluar, ¿no? Que sea pertinente, adecuado para evaluar esa capacidad o ese nivel de atención que te has propuesto, ¿no? Debe ser congruente con lo que enseñas, debe ser representativo también, ¿sí? ¿Qué significa que sea confiable, que ese instrumento sea confiable? Pues se refiere a la ausencia de errores, tanto en el instrumento como en su uso, ¿verdad? En la medida que tú apliques, en la medida que repitas la aplicación de ese instrumento al mismo sujeto y en situaciones similares, te pueda dar resultados iguales, ¿no? Entonces, de esa manera, tú garantizas la confiabilidad de ese instrumento. ¿Y qué significa ser objetivo? Pues que te permita realizar un proceso de evaluación justo y disminuir ese riesgo de caer en la subjetividad, ¿no? Quizás puedas, estos instrumentos que hemos visto quizás en algún momento
el cuadro de progresión que veremos un poquito más adelante, o la rúbrica, ¿no? Explicar un poquito de esto más adelante. Muy bien. ¿Cómo se clasifican estos institutos de evaluación? La bibliografía nos dice que clasifican de acuerdo a lo que queremos evaluar, a qué aprendizaje se quiere evaluar. Muy bien. Pues para evaluar conocimientos podemos contar con las pruebas objetivas, con el mapa conceptual, una prueba escrita, una prueba oral, etcétera, ¿no? Mira que esto puede ser de recursos de la formación que lo acabo de decir hace unos minutos, ¿no? Pero para la prueba oral, por ejemplo, y también lo dijimos en la asistencia técnica anterior, puedes hacer una videoconferencia en tiempo real, ¿no? Si cuentas con pocos estudiantes, podrías desarrollarlo, aplicarlo sin ningún problema, ¿no? Pero si no, mira, tienes las otras que son las pruebas objetivas, ¿no? O los test, ¿no? Etcétera. Para evaluar habilidades, pues contamos con la lista de cotejo, el cuadro de progresión, una ficha de ejecución o la rúbrica, ¿no? Que nos permite evaluar esos procedimientos, esas habilidades, ¿no? Y para evaluar aptitudes, como bien sabemos, pues está nuestro registro de observación o el registro anecdótico. ¿Ok? Vamos con la siguiente. Y aquí ustedes observan, por ejemplo, el instrumento de evaluación, ¿no? Por ejemplo, aquí tienen un cuadro de progresión. En este cuadro de progresión ustedes lo conocen, ¿verdad? Esto ustedes lo dominan al 100%. Saben que en él la capacidad terminal, de ahí se desprende el criterio de evaluación, y del criterio de evaluación se desprenden los indicadores. ¿Cuántos indicadores hay para ese criterio de evaluación? Pues hay 3 indicadores que están ahí, ¿verdad? Lo ven en forma vertical, ¿no? Y ustedes, de acuerdo a su proceso de acompañamiento, recuerden que el proceso de evaluación siempre es el acompañamiento, el monitoreo, ayudar al estudiante a través de esas actividades de aprendizaje que ustedes diseñen en forma progresiva, logre ese criterio de evaluación y, por tanto, esa capacidad programada. Bien. Otro instrumento que nos puede ayudar a evaluar y también a disminuir ese nivel de subjetividad es la rúbrica de evaluación, ¿no? Esta rúbrica de evaluación, pues, facilita la evaluación del desempeño de los estudiantes, ¿no? Es una matriz, como ustedes observan, es una matriz porque contiene criterios específicos, ¿no? Ustedes pueden observar, por ejemplo, unos criterios 1, 2, 3, ¿no? Los que sean necesarios, los que ustedes consideren necesarios, y tienen unas categorías para ver los niveles de desempeño. En esta parte donde dice cómo se describe este nivel de desempeño, estamos invitando a que nosotros como docentes escribamos en qué consiste. El primer criterio es cuando el estudiante está en un nivel insatisfactorio, cuando el estudiante necesita apoyo, ¿no? ¿Qué tienes que observar en este trabajo, en esta actividad, en ese proyecto que tú le estás pidiendo? Observar o qué tiene que cumplir para que esté en un nivel satisfactorio y qué tiene que cumplir para que sea excelente, ¿sí? Y así con cada uno de los criterios. Entonces, si esta matriz está bien escrita en cada uno de los criterios, en cada una de esas categorías de niveles de desempeño, pues podemos disminuir el grado de subjetividad de esta, porque vamos a estar nuestra matriz ligado el proyecto que tú hayas pedido a tu estudiante, ¿sí? Muy bien. Entonces, regresando un poco al video que hemos observado, ¿no? Está la imagen de la joven, ¿no? ¿Cuál es el criterio de evaluación que se tuvo en cuenta o que tuvo en cuenta la profesora para evaluar a la joven? Pues es lo que ustedes están leyendo, ¿no? Aplica las técnicas y procedimientos de calidad para elaborar productos de panadería, teniendo en cuenta las normas de seguridad e higiene. Ok. ¿Y cuáles son los indicadores? De este criterio de evaluación se desprenden 2 indicadores, ¿no?
explica oralmente sobre las propiedades nutritivas y es lo que ha hecho el estudiante, ¿verdad? Y prepara un queque nutritivo con productos de la región, mostrando procedimientos. También lo ha hecho porque está utilizando una harina de quinoa, ¿verdad? Lo que es llamativo, y está utilizando los arándanos, ¿no? Entonces, estos dos indicadores son posibles de evaluar, ¿no? A través de este video. Distinto, por ejemplo, sería un indicador te orienta a probar o a probar la textura, entonces sería diferente, ¿no? ¿Qué técnicas se pueden aplicar para evaluar estas habilidades que ha puesto en evidencia el estudiante? Pues podría ser la observación y podría también hacer un análisis de productos, ¿no? ¿Y cuáles serían los instrumentos más adecuados? Pues muy bien, podría ser el cuadro de progresión, podría ser la rúbrica de evaluación o la lista de consejos. Depende de lo que tú decidas. Para este caso, muy bien podría ajustarse cualquiera de ellos. ¿Sí? Bien. Todo este recojo de información que tú estás haciendo, ¿no? Tendría que plasmarse en tu registro auxiliar, ¿no? Entonces, tú tienes este registro que ustedes lo conocen perfectamente, ¿no? Hemos replicado esto que tú quieres utilizar, ¿no? Y tienes las unidades didácticas, en este caso 1 y 2, para poner un ejemplo. Esa unidad didáctica pues tiene 2 criterios de la U, por ejemplo, tiene 2 capacidades terminales, ¿no? Y la primera capacidad terminal, la que estoy señalando, tiene 2 criterios de evaluación. Entonces decía que esta unidad didáctica tiene 2 capacidades terminales y de cada capacidad se está desprendiendo 2 criterios de evaluación, ¿no? Y de esos criterios de evaluación están los indicadores de logro. Ok, lo que hemos visto anteriormente, ¿verdad? En ese registro que hemos mostrado, en ese cuadro de progresión que hemos mostrado, están los indicadores y eso lo traes aquí. Muy bien, como estamos en una evaluación continua, en una evaluación formativa, pues el logro siempre es la evidencia del último criterio de evaluación. Bien, a continuación, pues ya para terminar un poco, se acercando al final, ¿no? Algunas orientaciones finales, ¿no? Se trata de, ¿cuál sería nuestra primera orientación? Pues lo primero es identificar esos aprendizajes que queremos evaluar, ¿no? ¿Qué se quiere lograr? Y eso nos lo va a determinar también la capacidad. Una segunda orientación sería determinar los criterios de evaluación, ¿verdad? Y los indicadores de logro, ¿no? Aquellos que voy a ir viendo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Luego tendríamos que, de acuerdo a esos aprendizajes que vamos a evaluar, pues seleccionar la técnica. En este caso, como habíamos mencionado, pues fijarse bien cuál de esas técnicas que hemos mostrado nos podrían ayudar para luego pasar a la cuarta orientación, es seleccionar el instrumento, ¿no? Seleccionar el instrumento de evaluación de acuerdo al tipo de aprendizaje a evaluar. Una vez que hayas pasado por todo ese proceso de acompañamiento, de saber con qué criterio vas a recoger información a lo largo de ese proceso de enseñanza-aprendizaje, es consolidar la calificación después de haber aplicado esos criterios de evaluación. Y por último, pues anotamos las calificaciones en nuestro registro. Bien, pues, les mostramos aquí, si vamos con un mensaje para ustedes, ¿no? ¿Qué nos dice este mensaje de Margarita Poggi? La variación de instrumentos contribuye a que una evaluación pueda ser justa, porque lo que un estudiante no puede desarrollar con una tipología de instrumento, quizá lo pueda realizar con otro tipo de instrumento. Miren qué interesante, ¿no? Entonces allí es un tema también para reflexionar, poder ajustando cosas, ¿no? En ese proceso que nosotros hacemos bien, pero ahora adecuándolo este contexto al cual nos tenemos que enfrentar momentáneamente. Por mi parte, eso sería todo. Muchas gracias.